Bien, muy buenos días a cada uno de ustedes. Les saludamos desde el Hospital 22 Tarapoto, de la Oficina de Capacitación y Telesalud. Hoy me encuentro en compañía del doctor Sergio Aguilar Melín. Él es el médico oncólogo, quien va a exponer el tema de cáncer de pulmón, y también acompañada del doctor Jorge Rodríguez Gómez, médico internista de nuestro hospital, quien le voy a ceder el pase, doctor. Muy buenas tardes, para hacer la presentación al doctor Sergio Aguilar, quien expondrá el día de hoy. Muy buenas tardes. A nombre del Hospital 22 Tarapoto, tengo el honor de presentar al doctor Sergio Aguilar Melín. Él es uno de los médicos nuestros que, gracias a su esfuerzo, se ha podido formar en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Yo nos complace tener como colega médico y va a ser el ponente para dar inicio en estos días que estamos celebrando la lucha contra el cáncer del pulmón, día central, el día 17 de noviembre. El doctor Sergio Aguilar ha tenido bien a participar de esto, pues tiene una experiencia en su formación después en el Hospital Rebagliati. Y debido a ello es que tenemos nosotros la oportunidad de contar con su presencia, y ya nuestros pacientes en verdad son tratados adecuadamente, puesto que no teníamos su presente. Sin más ni menos, quiero dejar con el doctor Sergio Aguilar, oncólogo clínico, ¿no?, de nuestro Hospital 22 Tarapoto, que, como le dije, se está uniendo en la lucha contra el cáncer del pulmón. Doctor Aguilar. Gracias, doctor Rodríguez, por sus palabras. Buenas tardes a todos los que están presentes y siguiéndonos en este tema. Igualmente, agradezco las palabras de la licenciada Sarita. Sí, como dijo el doctor Rodríguez, yo soy el doctor Sergio Aguilar Melín, soy oncólogo del hospital, hice la especialidad en el Hospital Rebagliati. Y bueno, ya venimos trabajando varios años acá en el hospital, tratando de fortalecer la parte de oncología, ¿no? Si bien es cierto, este mes de noviembre, exactamente hoy día 4, no es el día principal de la lucha contra el cáncer de pulmón, pero sí lo celebramos el 17 de noviembre de todos los años, ¿no? Entonces les voy a hacer una presentación, espero que sea de su agrado, y al final las preguntas respectivas, ¿no? Quiero el puntero. Yo lo hago. Cámbiamelo tú, porque están... Bueno, primero hablarles un poco sobre la incidencia del cáncer de pulmón. Acá es una torta que saqué del Globocan, ¿no?, que nos dice más o menos cuántos son los casos nuevos anuales para el 2020, ¿no?, de pulmón por continente, ¿no? Vemos acá en este gráfico que en Asia es la mayor cantidad de cáncer de pulmón que se ve anualmente. Mira, para el 2020 había 1.315.000 pacientes con cáncer de pulmón, que hacían un 59.6% de todo el globo terráqueo, ¿no? Después sigue Europa, América Septentrional, y estamos en el cuarto lugar en el quinto lugar como América Latina, ¿no?, en incidencia de casos de cáncer de pulmón. En América Latina hay aproximadamente 97.601 pacientes con cáncer de pulmón. La siguiente. Este es un cuadro de la tasa de mortalidad, ¿no?, por continentes igual. El primer lugar se lo sigue llevando Asia, con el 61.9%. Recuerden que en Asia hay más o menos 1.800.000 casos y la mortalidad es más o menos de 1.112.000, o sea, casi el 80% a nivel mundial también van a fallecer cuando veamos este gráfico de la parte del continente asiático, ¿no? Y en América Latina igual, pues, ¿no? Hay 86.627 defunciones por año, ¿no?, de total de casos de cáncer de pulmón.
La siguiente. La siguiente. Ya esta es la frecuencia de en qué lugar se encuentra en el mundo el cáncer de pulmón. Si acá vemos la incidencia está en el segundo lugar. Suena bien esto. ¿Ah? Cáncer de pulmón ocupa el segundo lugar en incidencia, ¿no? Es el segundo cáncer más frecuente a nivel mundial, ¿no? Con 2.206.000 casos, que es un 11.4%. La siguiente. Y la mortalidad está ocupando el primer lugar, el cáncer de pulmón, con 1.796.000, ¿no? O sea, la tasa de mortalidad es alta en cáncer de pulmón. Luego le sigue cáncer colorectal con una tasa de mortalidad de 9.4%, pero acá estamos hablando específicamente del cáncer de pulmón. La siguiente. La siguiente. La incidencia en el Perú, el cáncer de pulmón ocupa el séptimo lugar, ¿no? Séptimo lugar con 2.888 casos de cáncer de pulmón en nuestro país. La siguiente. De esos 2.800, el segundo lugar lo ocupa en mortalidad pulmón después de estómago. Eso quiere decir que la mortalidad en cáncer de estómago en el Perú es mayor que la de pulmón. Pero de los 2.800 casos más o menos o nuevos casos de cáncer de pulmón en el Perú, 2.595 van a morir, que hacen un 7.4%. Entonces es alta la tasa de mortalidad. La siguiente. Este es un gráfico donde más o menos nos compara la incidencia del cáncer de pulmón versus la mortalidad. Acá pulmón está en el séptimo lugar. Hay una incidencia, como vimos, casi de 3.000 pacientes con cáncer de pulmón y una mortalidad casi de 2.000, ¿no? Si sacamos un promedio más o menos sería, un porcentaje más o menos sería el 80% de mortalidad para cáncer de pulmón. El siguiente. Esto es lo que estima Globocan para el 2040. Hemos dicho que en el Perú, esto es básicamente el Perú, hemos dicho que en el Perú hay aproximadamente 2.890 casos, pero para el 2040 se proyecta que hayan 5.330 casos de cáncer de pulmón, ¿no? Nuevos casos, cuando hablamos de nuevos casos. La siguiente. Y mortalidad también, ¿no? Casi va a duplicar la mortalidad. Para el 2020 hay una mortalidad de 2.600 pacientes y para el 2040 lo que se espera es que haya 4.860 muertes, ¿no? Por cáncer de pulmón. Entonces ahora este es más o menos un grafiquito de cómo son los pulmones para que la gente que de repente no es médico lo pueda entender y que nos está siguiendo. Este es el pulmón se encuentra en el tórax, tiene ahí pulmón derecho y pulmón izquierdo. El derecho se divide en 3 lóbulos, superior, medio, inferior, y el izquierdo en un superior y un inferior. La siguiente. ¿Cuál es la causa más frecuente de cáncer de pulmón? ¿No? Durante muchos años y durante la época de los 60, 70, siempre el humo del cigarro ha sido la principal causa de producción de cáncer de pulmón. Y acá, como vemos en la primera parte, 1 de cada 14 personas van a desarrollar cáncer de pulmón, ¿no? De aquellas que consumen tabaco. Y cuando vemos y comparamos en el lado derecho la mortalidad por cáncer, ¿no? Las 2.5 partes de todas las muertes van a ser causadas por el cáncer de pulmón, ¿no? Cuando hablamos en general de todos los cánceres. ¿Cuáles son los tipos de cáncer más frecuentes? Existen, según la clasificación de la OMS, un grupo grande de neoplasias pulmonares, ¿no? Pero de repente estas dos que están mencionadas acá son las más frecuentes, ¿no? Que son el cáncer de pulmón de células no pequeñas, que es no-small cell lung cancer, el primero, y el segundo de células pequeñas, ¿no? El small cell. Así como dice abajo, el 8.5 personas de cada 10 van a tener este tipo de cáncer de células no pequeñas, ¿sí? Ese tipo histológico.
Y este a la vez se va a dividir en 3 subtipos, que es el adenocarcinoma. Ahí, como vemos, de 10 pacientes con cáncer de pulmón, 4 van a ser este tipo histológico, adenocarcinomas, 3 de células escamosas o epidermoide, y carcinoma indiferenciado, 1.5 de 10 pacientes con cáncer. Y hay otros menos frecuentes, pues, ¿no? La siguiente. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo para desarrollar cáncer de pulmón? Es el consumir tabaco, fumar tabaco, el contacto con el radón, el contacto con el asbesto y también con otros agentes que pueden causar cáncer, que lo vamos a ir nombrando después, que haya tenido el paciente historia de cáncer, ¿no? No necesariamente cáncer de pulmón, sino otro tipo de neoplasia, ¿no? Que tenga historia familiar de cáncer de pulmón y que tenga enfermedades crónicas como el EPOC o la fibrosis pulmonar, ¿no? Los factores de riesgo, como dice en el lado derecho, son actividades que normalmente las personas realizan y que están expuestas en el medio ambiente, ¿no? Y que pueden inclusive ser heredadas a través de genes de padres a hijos, por mutaciones específicamente, ¿no? Y abajo dice, como fumar tabaco es el mayor factor de riesgo para desarrollar cáncer de pulmón. Este es un riesgo modificable, ¿no? Como ya vimos en la anterior diapositiva, ¿no? Representa más o menos 8.5 de cada 10 muertes por neoplasias, ¿no? El hecho de fumar. El primer grafiquito del pulmón era un pulmón sano. Acá vemos un pulmón ya de una persona fumadora. La variación del color del órgano, pues, ¿no? Del pulmón que es rosado a este pulmón que ya está todo negro. Entonces, el humo del tabaco tiene más de 7.000 productos químicos y al menos 70 de ellos van a producir cáncer. Entonces, cuando una persona más fume, mayor será su riesgo de desarrollar cáncer de pulmón. Inclusive, si deja de fumar, también estos exfumadores tienen todavía un riesgo alto de desarrollar cáncer de pulmón durante unos 15 años después de haber dejado de fumar. Entonces, el tabaquismo sigue siendo en la actualidad el principal factor de riesgo para la producción de cáncer de pulmón. Pero bueno, también en los últimos años se ha visto que hay muchos cánceres de pulmón que son producidos por mutaciones genéticas, pues, ¿no? Que lo vamos a ir nombrando después. La siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo se presenta? ¿Cuáles son los síntomas del cáncer de pulmón? Debemos sospechar de cáncer de pulmón en aquellas personas que tienen tos, una tos crónica, una tos de larga data. De repente el paciente tiene esputo con sangre, al que nosotros le decimos hemoptisis, ¿no? Va a tener dificultad para respirar, por ahí sibilancias, dolor en el área torácica, va a tener un tiempo largo de cansancio. El paciente puede debutar con neumonía, puede haber una voz ronca, dolor a la deglución y especialmente pérdida de peso. Entonces, bajo cualquiera de estos síntomas, un paciente siempre debe acudir a consulta para poder ser evaluado por el médico. Y bueno, si hay la posibilidad si tiene riesgos de tener cáncer de pulmón, entonces de acudir al especialista, ¿no? La siguiente. Este cuadrito les pongo porque es importante, ya que para nosotros determinar el riesgo de un paciente de que tenga cáncer de pulmón en el futuro, necesitamos sacarle la cantidad de paquetes año que fuma, ¿no? La primera parte es cómo sacamos los paquetes años. El número de paquetes por día que fuma por todos los años que ha fumado. Entonces eso sí sería igual a los paquetes año. Y abajo está el ejemplo, ¿no? Una persona que fuma 1.5 paquetes al día por 30 años hace 45 paquetes año. Entonces, bajo esa perspectiva vamos a sacar el riesgo de desarrollo de cáncer de pulmón. La siguiente. Entonces, para saber en qué pacientes van a ir a un screening, a un cribado de cáncer de pulmón, debemos de saber esto, ¿no? Se va a dividir el riesgo en alto riesgo, en moderado y en bajo riesgo. El alto riesgo se divide en 2 grupos. El primer grupo están personas que tienen edades entre los 55 a 77 años, que fuman 3 paquetes de cigarro al año, ¿no? Y que hayan dejado de fumar por 14 años, y también los que son fumadores activos, ¿no? Los que están fumando actualmente. Ellos
deben ir a un screening para cáncer de pulmón. Y en el grupo 2 de alto riesgo están aquellas personas que tienen 50 años o más, ¿no? Que fuman 20 paquetes año o que tienen otros factores de riesgo, ¿no? Secundarios al tabaco. Entonces ellos también tienen que ir a un screening, a un cribado de cáncer de pulmón. ¿Cuáles son estos otros factores secundarios? ¿No? Digamos, exposición al radón, como vimos anteriormente, exposición al asbesto u otros carcinógenos como el arsénico, berilio, cadmio, cromio, silicio, el humo de carbón que normalmente usamos para cocinar en la zona rural, ¿no? Los humos del diésel, antecedentes familiares de cáncer de pulmón y, bueno, antecedentes personales de otro tipo de cáncer, como habíamos mencionado. Entonces, esto en el grupo 2 también está incluido, ¿no? Entonces, el grupo 1 y el grupo 2 que hacen alto riesgo, ellos deben ir sí o sí a un screening de cáncer de pulmón. La siguiente. En el riesgo moderado están personas de 50 años o más que fuman 20 paquetes año, ¿no? O que tienen otro tipo de contacto con sustancias que puedan producirle esta patología, ¿no? Pero y además que no tienen otros factores de riesgo. En ellos, por ejemplo, no recomiendan el screening. Todo esto lo sacamos de las recomendaciones de la National Cancer Conference de Estados Unidos, ¿no? Eso es lo que recomienda mediante estudios que no solamente se han hecho en Estados Unidos, sino también en el Reino Unido, en Italia, en otros países de Europa, ¿no? Y en el bajo riesgo entran pacientes de 49 años o menos y que tengan, bueno, el hábito de fumar de 19 paquetes año o menos, ¿no? En ellos tampoco no se recomienda. La siguiente. Entonces, durante todos los años siempre se ha visto que se debe hacer y se debe practicar mucho la prevención, ¿no? Estos son estudios que se realizaron, que se presentaron son de Estados Unidos y otros países, ¿no? En el 2020 y en el 2022, donde el objetivo de esos estudios era ver las tasas de mortalidad y la detección de cáncer, ¿no? Y cuáles eran los factores de riesgo principales. Entonces, los estudios que se realizaron fueron hasta el 2017-18, ¿no? Y ahí vieron que la mortalidad por cáncer, cuando se trataba de influir en la prevención, ¿no? Entonces habían disminuido en ese tiempo un 15%, ¿no? Como dice ahí, variando de 4% en la zona rural y 22% en la zona metropolitana. Entonces es importante que se eviten los factores de riesgo, que siempre se hagan las pruebas de detección lo más oportunamente posible y así podamos ver que la mortalidad disminuya en los países, pues, ¿no? Esto es básicamente de Estados Unidos, ¿no? Y por estos estudios vieron que había una disminución de la mortalidad del cáncer en Estados Unidos, ¿no? La siguiente. Ya después hay estudios posteriores, como de este estudio que es del Journal de New England, ¿no? Donde nos muestra que el uso de la tomografía computarizada a baja dosis va a reducir la mortalidad de cáncer de pulmón. Entonces, antes, inicialmente, cuando no teníamos tomografía aún, o cuando se usaba la tomografía en otro tipo de patologías, se usaba mucho la radiografía, ¿no? La radiografía en diferentes tomas, ¿no? Posterior anterior, lateral derecha, izquierda. Entonces, eso es lo que se pedía y lo que normalmente con el cual podíamos diagnosticar el cáncer de pulmón. Entonces, este es un estudio que ya nos dice que hay otros estudios mejores, ¿no? Como es la tomografía a baja dosis, que va a reducir la mortalidad de cáncer de pulmón. Este estudio, bueno, incluyeron 53.454 personas con riesgo alto de padecer cáncer, ¿no? Ahí dice 33 centros médicos en los Estados Unidos. La siguiente. Entonces, esta ha sido realizada por la National Lung Screening Trials, el NLST, ¿no? Que comparaba la tomografía a dosis baja, ¿no? Por 3 tomas versus la radiografía de tórax posterior anterior. La tomografía, el número de pacientes que entraron en ese brazo fueron 26.722 y en la radiografía 26.732. ¿Qué es lo que vieron?
que había una tasa de adherencia mayor al 90% para la tomografía a baja dosis, que las tasas de pruebas de detección positivas para la tomografía a baja dosis era 24.2% y para la radiografía solo 6.9%, ¿no? Los resultados positivos del cribado eran para la tomografía de 96.4%, mientras que para la radiografía habían resultados falsos positivos de hasta 94.5%. Y la incidencia de cáncer de pulmón eran de 645.000 por 100.000 personas para la tomografía baja dosis y 572.000 por 100.000 para la radiografía. Entonces, con un cociente de tasa de 1.13, como dice ahí, ¿no? Y las muertes por cáncer de pulmón para la tomografía a baja dosis eran 247.000 por 100.000 personas y para la radiografía 309.000 por 100.000 personas. Acá se ve que la mortalidad era mayor para la radiografía. Entonces, con esto se ve que hay una reducción relativa de la mortalidad por la tomografía computarizada a baja dosis de más o menos 20%, ¿no? Como dice ahí, con un intervalo de confianza de 95% y una P que salía significativa, pues, ¿no? De 0.004, ¿no? Entonces, había una estadística obvia, ¿no? A favor de la tomografía computarizada a baja dosis. La siguiente. Luego de esta, de la tomografía computarizada a baja dosis, se expusieron otros estudios, ¿no? Que reducían la mortalidad de cáncer de pulmón, ¿no? Este es un estudio también que se publicó en el New England, en el Journal, pero comparaba tomografía, ¿no? Tomografía versus pacientes que no recibían ningún otro estudio, que no se les hacía ningún otro estudio, ¿no? Entraron 13.195 personas, ¿no? Ahí dice hombres y 2.594 mujeres. Pero lo que querían en este estudio era ver la incidencia y la mortalidad, ¿no? Por ejemplo, en la incidencia, en la detección de casos por tomografía, eran de 5.58.000 casos por 100.000 años persona, y en el control, en aquellos que no habían recibido ningún tipo de estudio imagenológico, era de 4.91 casos por 100.000 años persona, ¿no? Y en la mortalidad también había una diferencia, de 2.50 muertes por 100.000 años personas para la tomografía, y para el control 3.3 muertes por 100.000, ¿no? El cociente acumulativo de tasas de muerte a los 10 años era también significativa, hay una diferencia significativa, ¿no? A favor de la tomografía computarizada, de 0.76 versus 0.94, ¿no? La siguiente. Entonces es importante hacer ese tipo de estudios en los pacientes que ya hemos mencionado, que tienen alto riesgo. Y también este es un estudio que se publicó en ESMO, en los Annals Oncology, esto es una de la Sociedad Europea de Oncología Médica, ¿no? Que ven que el cribado prolongado de cáncer de pulmón también reduce la mortalidad de esta patología en los 10 años, ¿no? Entonces, confirma que hacer un cribado va a reducir la mortalidad por cáncer de pulmón. Este es un ensayo multicéntrico italiano de detección de cáncer de pulmón, que le denomina MIL. Entraron 4.099 pacientes, compararon un brazo de detección la tomografía a baja dosis y el otro brazo no tenía ningún estudio imagenológico, ¿no? Pero lo que mostró este estudio, así como se ven en los gráficos de la derecha, ¿no? La mortalidad acumulativa y también la mortalidad por cáncer de pulmón. Entonces, mostró que para el brazo de la tomografía computarizada a baja dosis había una reducción de 39% en el riesgo de mortalidad por cáncer de pulmón a los 10 años y había una reducción del 20% de la mortalidad general. Entonces, hay una diferencia, pues, ¿no? Significativa a favor del cribado y de los estudios imagenológicos que deben realizar a los pacientes que tienen alto riesgo de desarrollo de cáncer de pulmón, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, aparte de esto, hay otros estudios más que se realizan, solamente para mencionar, si hace la radiografía de tórax, como hemos mencionado, que ya quedó un poco rezagado, se tiene que hacer una citología de esputo para ver si hay células anormales en el paciente que está presentando de repente síntomas como tos. Es importante hacer la tomografía, como hablamos, de tórax,
en los últimos años, a partir del año 2010, 12, inclusive en el Perú al 2020, ya se hace exploración con PET-CT, y el PET-CT antes, que generalmente se lo solicitaba para ver si había adenopatías mediastinales en pacientes que tenían comprobación histopatológica de cáncer de pulmón, entonces le pedía este estudio. Pero ahora ya como en algunos lugares se pide como cribado también para la detección precoz del cáncer de pulmón. El otro estudio que se debe realizar es la broncoscopía. Hacemos el EBUS o el EBUS, que es la ultrasonografía endobronquial específicamente, que nos ayuda a hacer VAP de algunas adenopatías que se puedan visualizar a nivel de los bronquios. Se debe pedir una resonancia magnética cerebral, la resonancia magnética de tórax, para ver en qué grado o estadio clínico está nuestro paciente que tiene este cáncer, ¿no? La siguiente. Entonces, cuando hacemos la tomografía computarizada de baja dosis, nos pueden concluir en el estudio que hay nódulos. Entonces es importante saber qué características tienen estos nódulos. Los nódulos en el cual vamos a sospechar que sea cáncer, es poco probable que tenga acumulación de calcio. A veces nos dicen en el informe de la tomografía, es una lesión cálcica, ¿no? Un nódulo calcificado que se ve en una ventana mediastinal. Entonces ese no podemos considerarlo como si fuera una neoplasia, ¿no? Las neoplasias o los nódulos neoplásicos tienen a menudo espículas, ¿no? Es como un sol, ¿no? Que tiene como rayitos, y algunos tienen otras formas más extrañas, pues, ¿no? Y son nódulos que van a crecer más rápido y son más grandes. Y es importante saber también la densidad de estos nódulos, ¿no? El tamaño y la densidad. Por ejemplo, que sean más de 5 milímetros, ¿no? Ahí siempre nos han enseñado en oncología y en neumología que debemos más o menos visualizarlo como si fuera un guisante. Por eso que les pongo la figurita de las alverjitas, ¿no? De los guisantes, ¿no? Y al lado derecho de nosotros, a la izquierda de la pantalla, están los nódulos. Hay dos tipos de nódulos, sólidos y no sólidos, ¿no? Entre los no sólidos puede tener también un componente sólido y componente de repente quístico, ¿no? La siguiente. Entonces, este es un cuadro que saqué del NSCN, de la guía de Estados Unidos. Ahí nos dice los riesgos, ¿no? Lo que ya presentamos anteriormente también, la edad mayor de 50 años, alto riesgo, bajo riesgo, ¿no? Y a quienes se les tiene que hacer el screening. La siguiente, por favor. Entonces, cuando nos dicen que es un nódulo de menos de 6 milímetros, este paciente tiene que ir a un screening con LDCT, con una tomografía de low dosis, ¿no? Una tomografía de baja dosis. Si el nódulo que nos demuestran es más de 6 milímetros, ¿no? De 6 a 8, entonces el LDCT tiene que hacerse cada 6 meses. Si el nódulo del primer LDCT o la tomografía baja dosis está entre 8 y 15 milímetros, entonces debería hacerse una tomografía de baja dosis a los 3 meses, o considerar hacerle un PET-CT, ¿no? Si el nódulo en la primera LDCT es de más de 15 milímetros, entonces lo que se tiene que hacer es una tomografía computerizada de tórax, una tomografía de alta definición, high definition. Tiene que ser con contraste, ¿no? Y además hacerle un PET-CT si es que el centro donde el paciente está siendo evaluado tiene la posibilidad de hacerle este estudio, ¿no? Si en el PET-CT hay la sospecha baja de que sea cáncer de pulmón, entonces lo vamos a diferir y hacerle un LDCT a los 3 meses. Pero si con la tomografía high definition con contraste más el PET-CT nos dice que tiene alta sospecha de ser un cáncer de pulmón, entonces tiene que ir a una biopsia o una cirugía excisional de la lesión. Si el AP de la cirugía excisional nos dice que no es cáncer, entonces volvemos a hacerle los screening con LDCT, ¿no? Pero si confirma el caso de cáncer, entonces ya
vamos a tener que darle el tratamiento respectivo de acuerdo al estadio clínico de la enfermedad. Pero si el nódulo endobronquial es sólido, entonces se le hará un LST en menos de un mes, ¿no? Inmediatamente cuando el paciente presente una tos intensa, ¿no? De repente el LST nos dice ya si es un nódulo de tales características, ¿no? Que es sólido, que es endobronquial, entonces a él le vamos a pedir en un mes el LST, pero si presenta un síntoma como la tos de esfuerzo o hemoptisis o cualquier otro síntoma más, inmediatamente hay que hacerle el LST, ¿no? Y de acuerdo a eso, pasaremos a hacerle una broncoscopía si es que esto no nos resuelve el hecho de pensar que esta puede ser un cáncer de pulmón. La siguiente. Cuando los nódulos no son sólidos, ¿no? Por el LST hay que ver el tamaño. Si es menos de 20 milímetros, entonces le pediremos una tomografía a baja dosis anual. Pero si es más de 20 milímetros, entonces le vamos a pedir cada 6 meses la tomografía a baja dosis. La siguiente. Entonces, más o menos es un gráfico para el estadiaje del cáncer de pulmón. Hay estadio clínico 1, cuando la lesión está en un solo lóbulo, ¿no? Es una lesión pequeña, ¿no? Menos de 5 milímetros. Entonces, después pasamos al estadio clínico 2, si el tumor ya es más de 5 centímetros o hay ganglios linfáticos en la parte periliar del mismo lado, ¿no? O de repente, pero que esté comprometiendo un solo lóbulo, o de repente que el tumor mida más de 5 centímetros hasta 7, pero que no haya ganglios implicados. Y estadio clínico 2B, como ven ahí, que haya ganglios y que el tumor sea entre 5 y 7 centímetros, o el tumor sea sin ganglios, pero mayor a 7 centímetros. En el estadio 3 ya hay ganglios a nivel periliar, el tumor ya, o nódulo pulmonar es más grande, ¿no? En el estadio 3B ya hay ganglios contralaterales al otro lado de la tráquea o de la carina, ¿no? Y el estadio clínico 4 cuando ya hay metástasis en otros órganos, ¿no? Incluyendo la pleura, incluyendo el derrame pericárdico, la efusión pleural, ¿no? O en todo caso en otros órganos como el hígado, huesos o cerebro, ¿no? Que son de repente los órganos que en primer lugar hacen metástasis. Primero, cuando hablamos de metástasis, a la pleura, segundo al hígado, al cerebro y a los huesos, ¿no? Así pueden debutar algunos pacientes, ¿no? Lastimosamente en el Perú, el diagnóstico del cáncer de pulmón es tardío, siempre en estadios clínicos 4, ya cuando el paciente está con efusión pleural y viene con dificultad respiratoria, ¿no? O ya tiene un problema de dolor óseo o fracturas patológicas a nivel de la columna dorso, de la columna vertebral en general u otros huesos del pulmón, inclusive costillas y esternón, ¿no? La siguiente. Entonces, más o menos, este es el estadiaje del cáncer de pulmón. No necesitan conocerlo y no necesitamos hablar mucho de esto, solamente es una lámina para que vean que hay muchos estadios clínicos, ¿no? De acuerdo al tamaño de la tumoración, a los ganglios que están implicados y a la metástasis en otros órganos, ¿no? La siguiente. Entonces, este es un flujograma que lo da la guía europea de qué hacemos cuando ya hemos diagnosticado el cáncer de pulmón, ¿no? Ya se ha hecho el estudio del LSTD, nos han dicho que hay un nódulo, le hemos hecho una biopsia, esa biopsia nos ha salido positivo con un cáncer de pulmón. Entonces, ¿qué hacemos para terminar el estadiaje? Tenemos que pedir una tomografía torácica a high definition, como les decía, de alta definición, con contraste, o pedirle un PET-CT. Si este estudio nos dice que en el mediastino, bueno, esto es específicamente para ver el mediastino porque es necesario saber si en el mediastino hay compromiso por cáncer de pulmón para poder ofrecerle al paciente cirugía. Si este sale negativo, ¿no? Entonces, y es un tumor de menos de 3 centímetros, ¿no? No hay ganglios en el mediastino, entonces iría de frente a cirugía, a la parte anaranjadita que dice ahí. Pero si el estudio nos dice que los ganglios son positivos y que además el tumor es central y es mayor de 3 centímetros, entonces tenemos que hacerle EUS o EUS, ¿no? Una
mediastinoscopía, ¿no? El EBUS o el LEBUS es una ultrasonografía transbronquial que nos permite sacar una muestra por biopsia de algunos ganglios que de repente se visualicen o que se haya visualizado en el PET-CT o en la tomografía. Y si no se puede con eso, se hace una mediastinoscopía. Se entra por un tipo endoscopio hacia el mediastino y se visualiza todo el mediastino y se saca muestras para ver si es positivo o no esos ganglios. O si hay por lo menos ganglios que no se han visualizado en los otros estudios. Si sale negativo, entonces el EBUS o la mediastinoscopía tendría que ir a cirugía. Por otro lado, si el PET-CT o la tomografía nos sale que hay ganglios positivos, entonces tenemos que confirmarlo sí o sí con el EBUS o EBUS. Si sale positivo los ganglios linfáticos, entonces tendría que ir a un tratamiento que puede ser quimio-radio, concurrente, secuencial, ya de acuerdo al estadio clínico, ¿no? Pero si sale negativo, ¿no? Con el EBUS o el LEBUS, teníamos que ofrecerle que le hagan una mediastinoscopía, ¿no? Y si la mediastinoscopía sale positiva, bueno, igual el tratamiento respectivo de acuerdo al estadiaje clínico, y si sale negativo tendría que ir a cirugía específicamente. El siguiente. Entonces estos son cuadros del tratamiento que se da de acuerdo al tamaño de la lesión, al estadio clínico, ¿no? Siempre en los pacientes, en los estadios iniciales, cuando las lesiones son pequeñas, siempre y es resecable, tiene que ir a cirugía. Ya una vez que va a cirugía, ya le ofreceremos algún otro tipo de tratamiento adyuvante, que será quimio-radio, quimio, inmunoterapia, ¿no? Si es que está aprobado o no. Entonces ya le ofreceremos cualquier tipo de tratamiento respectivo, ¿no? Acá les pongo solamente para que sepan que hay muchos tratamientos de acuerdo al tamaño de la lesión. Hay cirugía, ¿no? Hay quimio-radioterapia concurrente definitiva, hay quimioterapia de inducción con radioterapia, ¿no? Después de eso también hay tratamiento con diferentes otras moléculas TKIs como inmunoterapia como el durvalumab. Puedes ofrecer nuevamente cirugía, ofrecer nuevamente radioterapia. Entonces, de acuerdo a cómo se vaya desenvolviendo la patología o la enfermedad, podremos ofrecer, ¿no? La siguiente. Este es igualito, ¿no? Por ejemplo, acá, si el paciente ha ido a una cirugía, ¿no? Hay que ver si había ganglios después de la cirugía positivos o no en el resultado de la patología, ¿no? Para saber el estadio patológico del cáncer de pulmón, ver si los márgenes eran positivos o negativos y de acuerdo a eso tomar decisiones de qué va a recibir el paciente. Entonces, siempre el tratamiento de un paciente, inclusive el estudio de un paciente con sospecha de cáncer y con diagnóstico de cáncer, siempre es multidisciplinario. No solamente entra a tallar el oncólogo, sino como ven acá, entra el neumólogo, entra el patólogo, entra a tallar el cirujano de tórax cardiovascular, ¿no? El radioterapeuta. Entonces, para nosotros, el imagenólogo, cuando pedimos PET-CT, cuando pedimos una tomografía, entonces todos ellos deben de entrar a tallar para que tenga el mejor tratamiento el paciente con este tipo de enfermedad. Y así lo podemos traspolar a todas las otras patologías neoplásicas que tenemos, ¿no? Que conocemos. La siguiente, por favor. Bueno, esto es parte de lo mismo. Hay que pedir PET-CT siempre en estadios avanzados, ver los ganglios y ofrecer el tratamiento. La siguiente. Y quería mencionarles que en enfermedad avanzada, en metástasis, ¿no? Cuando nuestro paciente debuta ya con efusión pleural, compromiso óseo, hepático, cerebral, entonces siempre es necesario hacerle algunas pruebas, por ejemplo, biomarcadores, pruebas mutacionales. No hay un adenocarcinoma, tenemos que hacerle pruebas mutacionales de EGFR, ALK, el KRAS, el ROS, el BRAF, ¿no? El MET exon 14, el RET, y hacerle prueba de PDL1 para ver si está alta, podamos ofrecerle al paciente inmunoterapia, ¿no? En cambio, si es carcinoma de células escamosas, igual hay que pedirle también pruebas mutacionales biomarcadores como el EGFR, ALK, el KRAS, el ROS1, el RET, igual que para adenocarcinoma pedirle también PDL1, ¿no? Para poder ofrecerle inmunoterapia. La siguiente. Entonces, si en este estadio clínico el paciente nos da mutación EGFR, le daremos unos tratamientos
específicos para esa mutación, como están en la segunda, tercera, cuarta, quinta fila, ¿no? Como el amivantamab, el mobocertinib, ¿no? El erlotinib, el osimertinib, que acá no está, seguramente están las diapositivas siguientes, pero todo eso sirven para tratar a pacientes que tienen cáncer de pulmón metastásico con EGFR mutado. La siguiente. Cuando tenemos CARRAS, por ejemplo, podemos dar sotorasib, ¿no? Ver si con esto mejora, ¿no? Evaluar siempre el status performance del paciente, si todavía es apto para recibir algún tipo de tratamiento por su estado general y su edad. Entonces siempre hay que estar chequeando todo esto. La siguiente. Si tiene ALK mutado, podemos darle alectinib, brigatinib, dolartinib, ¿no? U otros medicamentos como el ceritinib, el crizotinib también, ¿no? Todo eso podemos ofrecerle a nuestros pacientes. Así que no solamente hay un medicamento que le puedes dar, ¿no? Y eso va a depender de cómo se está comportando la enfermedad para poder ofrecerle, ¿no? Como dice ahí, todos estos medicamentos son categoría 1, así que cualquiera de ellos tiene una buena respuesta del cáncer, ¿no? La siguiente. Entonces, les pongo un gráfico para ver cómo ha ido evolucionando el manejo en el diagnóstico y tratamiento del cáncer de pulmón hasta el 2021. En el 70 solamente se daba el basic care, ¿no? El mejor soporte, el mejor cuidado, el soporte el paciente que tenía cáncer, ¿no? A veces acá todavía hacemos eso porque vienen a la emergencia o vienen el paciente a una consulta y le dicen que tiene cáncer, ya lo mandan a casa nada más para que fallezca ahí. Y la idea no es esa, mira cómo ha ido evolucionando. Ya no estamos en los 70 para que tratemos así a un paciente oncológico, ¿no? Inclusive con estadios clínicos 4, ¿no? Metastásicos, el paciente tiene opción de recibir tratamiento y tiene opción de tener una sobrevida larga, ya no como en los 70 que eran de 2, 3 meses, sino hasta años de sobrevivencia libre de enfermedad y sobrevida global. En el 80 ya se dieron, se aprobó la quimioterapia, ¿no? Y se vio que prolongaba la supervivencia. Entre el 80 y el 90 ya se daba quimioterapia basada en platinos, en el 90 ya se dieron dupletas, se dio doble quimioterapia, que más o menos se basa en platino y taxano, ¿no? Para el 2000 ya había nuevas técnicas para el diagnóstico precoz del cáncer de pulmón, ¿no? Había el EBUS, el PET-CT, ¿no? Se descubrió a partir del 2000 que había mutaciones en aquellos pacientes que no eran fumadores y que desarrollaban cáncer de pulmón. Se empezó a crear nuevas moléculas dirigidas para los factores de crecimiento que estaban mutados, como el erlotinib que les dije, o como el bevacizumab, ¿no? Quimioterapia ya se daba como adyuvancia después de las cirugías, porque también en la parte quirúrgica se fue evolucionando bien, ¿no? Ya se hacían mejores cirugías más grandes, con más capacidad de resolver, ¿no? Ya empezamos a dar tratamiento con radioterapia. Ya para el 2010 se hacía pruebas mutacionales ya en forma continua. De repente no acá en el Perú, pero sí en otros países. Aquellos pacientes con cáncer de pulmón se les hacía mutación EGFR para ver si recibía la molécula específica, ¿no? Se daba, o se hacía dosaje de ALK, de PDL1, ya. Entonces, durante todos estos años, se ha mejorado todo eso hasta el 2016, que empezaron a estudiarse la inmunoterapia en cáncer de pulmón, ¿no? De repente, en segunda línea, como es el nivolumab, que fue aprobado por FDA, ¿no? Pero después de eso han seguido haciéndose estudios con nivolumab, pembrolizumab, o atezolizumab para tratamiento de cáncer de pulmón metastásico, ¿no? Y poco a poco se ha ido mejorando. Por ejemplo, pembrolizumab en el 2017 ya se aprobó como tratamiento de primera línea para cáncer de pulmón. Entonces, ya hasta la fecha, inclusive se da para el 2021-22 tratamientos que ya vienen en combinación, ¿no? Inmunoterapia, quimioterapia y radioterapia. Entonces, eso ha hecho que la sobrevida de los pacientes estadio clínico 4 en cáncer de pulmón sea ya mayor, ¿no? Inclusive
3, 4 años más de lo que antes era 2 meses, ¿no? La siguiente. Bueno, eso quería hablarles sobre cáncer de pulmón y cualquier pregunta que tengan, estamos para responderles, pues, ¿no? Bien, excelente ponencia, doctor. Gracias. Bueno, esperamos las preguntas que ustedes puedan tener, las pueden hacer llegar. De repente, doctor, también de la mesa. Sí, aquí estaba anotando algunas de las preguntas que han estado ya enviando. La primera dice, ¿por qué la frase lucha contra el cáncer? Porque la idea de nosotros y de toda la población en general es que el cáncer no se lleve más vidas, pues, ¿no? Que el cáncer sea diagnosticado precozmente, que reciba un tratamiento oportuno y el mejor que se pueda, ¿no? Con los avances de la tecnología. Entonces siempre es necesario tallar en la parte de prevención, de promoción, dar a conocer que existen estas enfermedades y que pueden ser tratadas, ¿no? No solamente de cáncer de pulmón, todos los cánceres en general tienen un día específico en el año que lo conmemoramos y que siempre estamos dando a conocer a la población, ¿no? Gracias. Bien, vamos a dar parte a una participante. A la señorita Gladys le vamos a activar el micrófono para que pueda hacer su pregunta. Active su micrófono. Darle el permiso. Señorita Gladys, tienes que darle el permiso. ¿Ya le has dado? Está la mano levantada. Sí, ahorita le... Bien, mientras vamos viendo ese impasse, hay que darle la autorización para que ella pueda participar. Acá hay más preguntas. Ya, mientras tanto, doctor, ¿Sí? podemos ir haciendo las preguntas. ¿Por qué la incidencia es mayor en los continentes de Asia y Europa, teniendo una alta población, versus el África, que también tiene una alta población y su incidencia es mucho, mucho menor que ambos? Por la exposición, ¿no? Exposición bueno, en Europa, en Asia, tienen más hábitos de fumar que en los países africanos, ¿no? Inclusive en Europa, ¿no? Durante muchos años era la moda el fumar, pero aparte del hecho de fumar hay exposición a otro tipo de sustancias, ¿no? De químicos que por las fábricas grandes, por las mineras grandes, ¿no? Los pacientes o personas están sometidos o al menos sus células y su ADN a noxias que pueden producirle mutaciones. Aquí otra pregunta dice, personas que están expuestas por años a humo pasivo, ¿no? Ya sea de tabaco o de otro tipo, podrían tener cáncer al pulmón por humo pasivo. Sí, sí, digamos, las personas que en su familia hay un fumador pesado y que son fumadores pasivos, sí, también tienen un riesgo de desarrollar cáncer, ¿no? Aquí, como presentamos en las diapositivas, hay inclusive dijimos que habían otras condiciones que podían hacer que una persona pueda desarrollar cáncer, no necesariamente el hábito de fumar, sino personas que tienen fibrosis pulmonar secundaria a otra patología, que acá vemos mucho la tuberculosis, ¿no? Que deja como secuela fibrosis pulmonares, o pacientes que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica también es un factor de riesgo para que desarrollen el cáncer de pulmón. Efectivamente, como dice el doctor Aguilar, la alta incidencia de tuberculosis que tenemos dejan secuelas como son las fibrosis pulmonares, ¿no? Pero como secuelas, asimismo también acá la gente mayor y de la zona rural sobre todo está acostumbrado o es un hábito cocinar a leña. Entonces esta biomasa
va a condicionar todo esto. doctor. Eso es importante tener en cuenta para poder orientar en la familia esto. Pegado a esto hay una pregunta que dice, ¿habría alguna sustancia en los alimentos que sería un factor de riesgo para cáncer de pulmón? Sustancia en alimentos. Bien, Hola. por ejemplo, el hecho, cuando hablamos de la alimentación, no específicamente porque el alimento en sí tenga alguna sustancia que le vaya a producir cáncer a la persona, pero digamos que nosotros consumimos parrilladas, ¿no? Parrilladas, ahumados, consumimos los asaditos, ¿no? El platanito asado, todo eso genera combustión y genera humo. Entonces, el hecho, no solamente el aspirar o respirar esas sustancias nos va a condicionar un factor de riesgo para posiblemente en el futuro tener cáncer de pulmón, sino también el ingerir, pues, ¿no? El ingerir estos alimentos, ¿no? Con este tipo de sustancias, ¿no? Que son parte de la combustión de la leña, del carbón, ¿no? Inclusive se usa algunos gasolina, qué sé yo, ¿no? Para empezar a preparar este tipo de platos, ¿no? Entonces sí, yo creo que sí hay en la forma de cómo prepararlo más que en la sustancia específica, ¿no? Que es el alimento. Bien, vamos a activar entonces. Señorita Gladys, puede hacer su pregunta. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Felicito a los ponentes. Dice, doctora, mucho gusto. Son buenos exponentes. Y pregunto lo siguiente. Mire, yo sufro de alergias que tengo desde adolescente. Alergia al polvo, a la humedad, a olores fuertes. Y estos días feriados me he enfermado mi garganta. El lunes vine para que me traten. Me han dicho que tengo faringitis y me va la voz. Estoy con tratamiento ya y expectoro flema verde, amarilla y hago mis gárgaras. No sufro no tengo antecedente de cáncer, de ningún modo, de ningún órgano. Tengo más de 60 años y mi pregunta es, las personas que sufrimos así de alergia continuamente a cualquier cosita, ¿estamos propensos a adquirir esta enfermedad, el cáncer al pulmón? Es mi pregunta. No, el hecho de tener alergia no es un factor de riesgo para tener cáncer de pulmón, a no ser que usted sí haya sido diagnosticada de repente por una fibrosis pulmonar, ¿no? Y por eso tenga expectoración con la tos media verdosa. Pero por una alergia al polvo, al polen o a diferentes sustancias del medio ambiente, no es un riesgo para desarrollar esta patología. Ya, eso que ya quería estar más tranquila. El doctor Rodríguez me atendió hace de buen tiempo también por mi faringitis, que Entonces ya está sano. Mira, Para complementar a sí, pero eso, ya en me un pasa tiempitos, ahora he vuelto a recaer. sí, en un adulto la rinitis alérgica sí es un factor de riesgo para asma bronquial. Eso sí está altamente Ya. demostrado. Aquí hay otra última pregunta que ha hecho el doctor. Bueno, dice, ¿cuál es la importancia del estudio de inmunistoquímicos en la biopsia de pulmón con sospecha de cáncer del pulmón? Importancia del estudio de inmunistoquímicos. Lo que pasa es que en cáncer de pulmón no necesariamente hay que hacer inmunistoquímica, sino cuando el patólogo no nos da un reporte concluyente que es un adenocarcinoma, un carcinoma epidermoide, un carcinoma de células pequeñas o de células no pequeñas, entonces siempre es necesario y tiene dudas de que este tumor del cual ha sido biopsiado no sea primario de pulmón y pueda ser de otro órgano, sí hay que hacerle inmunistoquímica, ¿no? Pero para darle tratamiento no necesitamos inmunistoquímica. Lo que sí en estadios clínicos tendríamos que pedirle pruebas mutacionales, como lo que vimos, ¿no? Que es el EGFR, que es el ALK, si PDL1, ¿no? El ROS, el KRAS, todo eso para poder ofrecerle al paciente el mejor tratamiento. Pero inicialmente no. ¿Habría estudios serológicos que permitirían ver la evolución de un tratamiento? A veces pedimos marcadores, como el cifra 21.1, pero hay cáncer de pulmón que no elevan cifra 21.1. Tendríamos que pedir en aquellos que sí elevan, ¿no? Para hacer un control posterior.
pero básicamente tendría que ser con pruebas imagenológicas, ¿no? Para ver cómo el control posterior y la vigilancia del paciente, ¿no? Y obviamente serología de general, como las pruebas de función hepática, renal, ¿no? Por ahí hay una disfunción hepática que nos haga sospechar de que la enfermedad puede estar en el hígado, entonces ya más o menos tendremos que ir a pedir el estudio respectivo, ¿no? Imagenológico. Doctor, nuestro Muchas país... gracias. Gracias a Dios no fumo. en Perdón, nue- perdón. Gracias a Dios no fumo. Y muchas Gracias, señorita Gladys. Gracias por su pregunta y su participación. Ya no ven el cigarro. Le preguntaba, doctor, en nuestro país es considerado, diríamos, uno de los países que tiene alto nivel de prevalencia de cáncer de pulmón. Y en nuestra zona, ¿cómo estamos en nuestra región? El Perú, el Perú como has visto en las primeras diapositivas, el cáncer de pulmón ocupa en incidencia el 7º lugar. Acá lo que más tenemos es mama, próstata, estómago, cáncer de cuello uterino, ¿no? Esos son los cánceres en el que debemos trabajar más, digamos. Pero la tasa de mortalidad, o sea, de cáncer de pulmón sí es alta. O sea, sí ocupa el 2º lugar en frecuencia de muerte, ¿no? Después del cáncer gástrico. Entonces, pero has visto que a nivel mundial siempre la tasa de mortalidad de pulmón es alta, no solamente en el Perú. Pero acá, en comparación con otros países, el Perú, bueno, no son muchos los casos. Y en la región casi no diagnosticamos cáncer de pulmón, son pocos los casos. Todo este tiempo yo cáncer de pulmón habré visto, sin mentirte, a ver, este año por unos 5 o 6 casos, ¿no? En un año. Sí, en un año Imagínate, más en o 5 menos. años tendremos entre 25 y 30. Claro que eso varía por año, Claro. pero hay casos que también se nos pasa porque a veces no llegan con nosotros, ¿no? Van de repente a otras especialidades y son ya diferidas a su casa, pues, ¿no? Aparte de las imágenes, que bueno, eso es quizás un porcentaje muy elevado, pero la evidencia lo da el anatomopatólogo a través de una biopsia o la muestra del tejido. ¿Cuál sería la mejor muestra para poder obtener el 100% de confiabilidad? La mejor muestra es la que se saca del tumor del órgano que se sospecha, ¿no? Porque a veces pueden debutar con metástasis en otro lado, pero la idea es sacar la muestra de la tumoración más accesible. Pero si estamos sospechando de pulmón, hay que sacar el pulmón y dependiendo del lugar, sí, hacerle una biopsia por broncofibroscopía, con lavado, no pedirle PAP, todo eso. Y si es una lesión que está muy periférica, entonces habría que hacer una biopsia a la que le llaman pipa, ¿no? Por guía tomográfica, sí. Aquí el hospital está en condiciones de hacer todo eso y cuál es el riesgo para el paciente de hacer una biopsia de pulmón. Sí podrían hacer, lo que pasa es las capacidades, ¿no? De repente de los especialistas. Acá, por ejemplo, broncofibroscopía se hace continuamente, no solamente para diagnosticar cáncer de pulmón, ¿no? Tenemos un broncofibroscopio, tenemos neumólogos especializados en hacer esta broncofibroscopía y también tenemos médicos neumólogos especialistas en hacer pipa. El problema sería un poco de la tomografía, ¿no? Porque tiene que ser con guía tomográfica. De repente no tenemos a la mano la tomografía como para programar inmediatamente a los pacientes que necesitan pipa, ¿no? Y sea lo más pronto posible. Siempre necesitaríamos actividades en las que estén enmarcadas este tipo de procedimientos, ¿no? De repente hacer una vez a la semana, ¿no? De repente una vez cada 15 días, o de repente ponernos de acuerdo que frente al caso, si existiese, vaya de frente, ¿no? Y la programación sea lo más rápido posible entre neumología y tomografía para que ya hagan este estudio, ¿no?
Entonces, El riesgo para el paciente en cuanto a que produzca esto un hemotórax o una atelectasia. depende de la experticia del profesional, pues, ¿no? Yo he visto en mi formación en Rebagliati muchas VIPAs con guía tomográfica y de hemotórax o hemotórax, no, ninguno. Es baja la incidencia de complicaciones de ese tipo. Bien, agradeciéndole a los dos, doctor Sergio, doctor Rodríguez, por esta bonita espacio que nos han dado sobre cáncer de pulmón, han compartido sus experiencias, conocimientos, y bueno, agradeciendo también a cada uno de ustedes por su participación. No sé si tuviéramos alguna pregunta, si no, ya estaríamos terminando. Quizás, doctor, ¿qué medidas preventivas nos podría recomendar en todo caso para, ya sabemos que probablemente tenemos poca incidencia en nuestro hospital o en esta región, pero qué medidas preventivas podríamos hacer o cómo el Hospital Tarapoto está tomando acción en cuanto a esta lucha que es para el cáncer de pulmón? Lo vamos a celebrar el 17 de noviembre. Sí, solamente las recomendaciones en general de buenos hábitos de vida saludable, ¿no? En cuanto a alimentación, el evitar tomar alcohol, tabaco, ¿no? El sedentarismo, hacer actividad física, evitar exponerse a sustancias que nos puedan en algún momento llevar a tener este tipo de enfermedades, como dijimos, ¿no? El radón, el asbesto, el arsenio, todo eso, el humo del cigarro, evitar de fumar. Y en todo caso, si tuvieras este tipo de riesgos para poder diagnosticar precozmente, ¿no? Acudir al centro especializado para que te puedan hacer el cribado constante, como ya vimos, de acuerdo a las guías, ¿no? De screening que tenemos, a las recomendaciones de screening. Y por otro lado, sí, lamentablemente, no solamente en el hospital, sino a nivel de todo el país, en las provincias no se da mucho impacto a las neoplasias, al cáncer, ¿no? Inclusive ahora que ha sido en octubre el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, en el hospital no se hizo nada, ¿no? O sea, ni siquiera hemos sido invitados para ir a la caminata que propuso las voluntarias de la Liga contra la Lucha contra el Cáncer. Creo que el hospital tampoco ha estado, ¿no? Porque han mandado los documentos y nunca nos ha llegado para poder participar. Entonces, no solamente depende todas estas actividades del médico oncólogo, obviamente, ¿no? Sino depende mucho de las autoridades que se inmiscuyan en estos temas. Saber que nuestra población todavía está en pañales para poder diagnosticar y tratar a pacientes oncológicos y que nosotros desde nuestro lugar hacemos todo lo posible para ayudarlos, ¿no? Porque sabemos sobre cómo viven las personas con cáncer, sabemos cómo vive la población en general en San Martín y cuál es el riesgo de desertar, ¿no? Cuando tú lo mandas a otro lugar, porque obviamente los tratamientos, como ya has visto, de cáncer son como decía, tienen que ser evaluados por varios especialistas, es multidisciplinario, ¿no? Además es costoso. Imagínate un paciente que vive en la zona rural que quiere hacerse todo rápido, tenga que ir a Lima y en Lima estar años solamente o meses para un diagnóstico y para el tratamiento otro tanto de tiempo. Entonces, las tasas de deserción son mucho mayores, ¿no? Porque el paciente regresa y obviamente las tasas de mortalidad van a llegar al 100%, ¿no? Entonces, aún estamos ahí, creo que ya con nosotros, la gente que quiere trabajar, ¿no? Si encontramos alianzas, yo creo que se puede mejorar todo acá en el hospital. De repente, no solamente en el hospital, sino en general en toda la región. Porque ahora un objetivo del Ministerio de Salud es la descentralización del cáncer. Ya no solamente que haya un instituto, ¿no? En las macro regiones, ¿no? No solo Lima, sino que haya en cada hospital nivel 2, nivel 3, ¿no? Centros de salud que tengan un mamógrafo. La mujer mayor de 40 años puede ahí acudir y hacerse su mamografía de control
como lo dice la norma del ministerio. Entonces, así vamos a poder diagnosticar rápidamente, pero no está en mis manos, ni en tus manos, ni capacitación, ni estar hablando siempre acá, sino en las manos de los que tienen el poder de manejar todo esto, ¿no? Y si no tienen la visión de cómo hacerlo, obviamente nunca vamos a mejorar, ¿no? Y no solamente en este tema, sino en todos los temas. Nos faltan muchas cosas. Bien, Ok. sí. Gracias, gracias, doctor Sergio Aguilar. Gracias, doctor Jorge Rodríguez. Gracias por su compañía. Gracias a cada uno de ustedes. Así que, bueno, estaríamos terminando nuestra capacitación por el día de hoy. Y que pasen un bonito fin de semana, agradeciendo también a Informática y a la Oficina de Capacitación y Telesalud del Hospital Tarapoto. Que tengan ustedes muy buenas tardes.